¿Cómo andan? Bienvenidos, feliz arranque de semana. Está helado. ¿Cómo anda, Gonza, Martín? ¿Todo bien? Hola, Meli. Qué Todo duro bien. que vino el invierno, por favor. Está complicado. Está complicado. ¿Y la verdad. nieve? No vino, por lo menos no anduvo cerca. Nada, Yo cero. estuve en una localidad No sé. de la provincia de Buenos Aires No sé. donde decían que en algunos puntos podía nevar y nada. Nada, cero. Yo tengo fe de que va a nevar, mirá. ¿Tenés fe que va a Creo que venir? sí. ¿Qué, Sí, va a hoy? nevar. ¿Eh? ¿Hoy? No sé si hoy, pero en estos días está como medio raro el tiempo. Está raro, está Sí. raro. Está, mira vos. Hay que esperar, hay que ver. Bueno, ¿y la nieve y la ley de bases? ¿Cómo Sí, va? Es como la nieve. Claro, ¿Eh? ¿dónde está la ley de Claro. bases? ¿Sale o no ¿Dónde sale? está? ¿Sale o no Bueno. sale la ley de bases? Bueno, mirá, te cuento que hoy empieza nuevamente el debate y mañana en comisión sobre todo, pero con la idea del oficialismo de avanzar para la firma de un dictamen. Está difícil, no está fácil, hay todavía cuestiones que se tienen que ajustar, hay reclamos de la oposición, no están cerrados todos los números, el tema de Pose y su situación dentro del gobierno también generó mucho ruido en las últimas horas, pero bueno, lo cierto es que entre hoy y mañana empieza nuevamente el debate en el Senado con la idea de el oficialismo, como decíamos, de tratar de emitir dictamen esta misma semana. Meli. Bien, y también estaba ahí la posibilidad de una nueva sesión aquí en Cámara de Diputados. Bueno, por supuesto, a raíz de este tema decís vos. Claro, sí, claro, no, por sí, supuesto, sí, bueno, porque hay que ver si viene... Con el tema de las universidades, o sea, hay que ver Bueno, qué actividad se pone en marcha acá, ¿no? Ese es otro de los temas, con una agenda paralela en la Cámara de Diputados, que justamente tiene que ver con lo que vos decís, el tema universidades, temas jubilaciones, tema seguridad, que vamos a hablar de esto también, porque hay debate en comisiones esta semana sobre el paquete de seguridad, leyes antinarcotráfico que plantea Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad, que ya empezó a debatirse en comisiones, que es otro de los ejes de debate en la Cámara de Diputados. Bien, nos vamos a ir para la provincia de Córdoba. Ahí está la diputada Gabriela Brauer de Conin. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, buen día. ¿Usted participó del acto que tuvo este fin de semana lugar en su provincia, donde fue el presidente de la Nación? Sí, estuve participando, era un acto institucional, por ende me parece importante estar allí presente cuando viene un presidente a nuestra provincia de Córdoba. Uh-huh. ¿Y en qué contexto se desarrolló? Porque de alguna manera, según como uno iba cambiando y haciendo zapping, algunos mostraban que había como cierta tensión con la llegada del presidente, otros mostraban que parecía que llegaba un rockstar, ¿no? Donde estaba colapsado la provincia de Córdoba, donde todos querían verlo. Bueno, independientemente del discurso que sí se ha compartido, pero ¿en qué contexto usted analizaría que se dio esta visita? Mira, yo te puedo dar el contexto de que soy diputada del interior, entonces tuve que viajar y llegar al lugar. Vi un tránsito normal, en donde obviamente el pliego de seguridad fue importante, porque estos son actos que viene la principal investidura de nuestro país y tienen que tener resguardado y prevenido el acceso a las personas, por ende había vallas para ingresar unos 300 metros antes del lugar. Y fue bastante pacífico en cuanto noté la gente en la plaza, pero hubo algunos momentos de tensión, sobre todo de agrupaciones de sindicatos que quisieron manifestar su opinión en contra de las ideas de Milei, y sé que ahí hubo algunos temas con la policía que usaron gas pimienta. De hecho, 2 periodistas de un medio importante de la provincia fueron afectados por estos gases lacrimógenos. Por ende, bueno, dentro del contexto, eso fue lo que se puede destacar como algún tipo de situación más tensa, pero lo demás lo vi bastante pacífico.
Sí, y concretamente, ¿qué cree que va a pasar con las leyes que pretende que salga el Poder Ejecutivo y que todavía no logran destrabarse tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? ¿Qué panorama ve en ese sentido? Nosotros desde la Cámara de Diputados tuvimos un diálogo bastante profundo e intenso en donde terminamos dándole media sanción a un proyecto que vino con 700 artículos y terminó saliendo con 300 o menos de 300 aproximadamente. Y estamos a la espera de lo que pase en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, donde entiendo que va a haber modificaciones, principalmente en dos rubros, en el RIGI y en el blanqueo, que nosotros cuando llegue vamos a tratarlo y seguramente, por lo pronto, en el caso nuestro de la Unión Cívica Radical, obviamente vamos a apoyar las modificaciones que hayan hecho en nuestro bloque. Diputada, tenemos precisamente un fragmento del discurso del presidente Milei cuando se refiere al pacto, bueno, que en mayo no pudo ser, pero si le parece compartimos para después poder conocer su opinión respecto de qué posibilidades hay que ese pacto sea más adelante, ¿le parece? Perfecto. El 1 de marzo, en el discurso de apertura de sesiones del Honorable Congreso de la Nación, nos paramos frente a la dirigencia política argentina y le ofrecimos a todos, sin distinción política, ni partidaria ni ideológica, sin revanchismo ni resentimientos, sin mezquindades ni especulación, sentarnos en una mesa y refrendar una vez más los principios que hicieron grande a nuestra nación. No estoy aquí bajo el sol de mayo en la docta Córdoba, corazón productivo de nuestra nación, para reiterar esa convocatoria, para volver a extender los brazos fraternalmente e invitarlos a todos a que tomemos conciencia del enorme desafío que tenemos por delante, de sacar a nuestra nación de la decadencia y de volver a poner en el camino de la prosperidad. Eso es lo que estoy haciendo hoy. No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra nación. No hay disputa, ni conflicto, ni enfrentamiento que justifique el abandono de la patria. No hay especulación, ni cálculo, ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra nación. Por eso quiero anunciar hoy, aquí en Córdoba, no solo que vamos a seguir trabajando para que el Acuerdo de Mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la Ley Base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino, y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Como decía, el Gobierno Nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Bueno, ahí, diputada, estábamos escuchando lo que decía el presidente. ¿Por qué piensa usted que el presidente elige ir a la provincia de Córdoba a dar este discurso? Primero, creo que el presidente viene a Córdoba para cumplir su promesa de estar aquí en la provincia, que si bien el Pacto de Mayo decidió no hacerlo o posponerlo, no sé qué va a terminar definiendo, creo que para no quedar mal con los cordobeses, vino de igual manera y a celebrar, bueno, un acto patrio como es el 25 de mayo. Está bien. Obviamente Sí, perdón. No, obviamente, no, disculpe que yo le interrumpí. No, estaba por hacer una reflexión en cuanto al mensaje, como así me habías dicho antes de ponerlo. Sinceramente, creo que el presidente, cuando apela al diálogo, cuando apela a la construcción colectiva, cuando apela a juntarnos todos los argentinos y los referentes en una mesa para planificar el país, creo que está en el camino acertado. Eso es lo que siempre se ha planteado y es lo que debe hacer el principal mandatario que representa a todos los argentinos. Uh-huh. Ahora bien, este consejo que él quiere armar, sinceramente no sé si es la mejor herramienta, porque las instituciones ya están.
O sea, el Congreso parlamentario o el Congreso de la Nación es donde se reúne todos los partidos políticos, todas las representaciones que tiene la sociedad, y hasta el mismo Parlamento abre siempre las puertas para estar en contacto con todas las instituciones, organizaciones y referentes. Es el eco resonante de todas las voces y palabras de un país. Yo creo que él tiene que acercarse más al Parlamento, empezar a dialogar y a generar acuerdos. Cuando empezaron a hacerlo, pudieron tener la media sanción en diputados de la ley bases, y ya próximamente va a estar la media sanción en senadores. Puede haber modificaciones o no, pero una ley va a salir. Pero eso fue producto de que hubo un cambio de actitud de la primera ley base, que prácticamente no hubo diálogo y que querían que el Parlamento le sacara esa ley sin ninguna modificación, que eso es imposible cuando tenés representantes también elegidos democráticamente por el pueblo, de que no quieran aportar y quieran también tener su mirada federal. Y al cambio después de actitud, de una mayor apertura, de que vengan los funcionarios a hablar con todos los referentes legislativos, las comisiones. Creo que hubo un gran cambio y eso fue fruto, o trajo los frutos de poder tener media sanción en la ley bases. Diputada, hablando concretamente de la comisión que usted integra, que está con el tema de la fórmula jubilatoria, ¿qué análisis hace de todo lo que se debatió allí, de la participación del defensor de la tercera edad, de cómo están enfrentando esta serie de medidas los jubilados, que ya vienen perdiendo una importante cantidad de sus saberes en poder de compra, están perdiendo mucho su poder de adquisición ya con la fórmula existente? A ver, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista parlamentario para recoger un poco el guante y revertir la situación de los jubilados? Nosotros inmediatamente fui designada presidenta de esa comisión y empezamos el debate. No lo dilatamos ni un segundo, porque para nosotros era algo urgente, justamente por lo que decía recién, cómo se han visto deteriorados los haberes previsionales a lo largo del tiempo. Es cierto que todos los gobiernos usan el sistema previsional para generar ajustes y acomodar las cuentas públicas, y este no ha sido un caso ajeno. Lo que hemos planteado nosotros es que ya en la situación en la que están, los jubilados no pueden seguir viviendo con el monto de dinero que les ingresa, es irrisorio. Estamos hablando hoy de 270.000 pesos aproximadamente, cuando sabemos que afrontar todos los medicamentos, todos los alimentos y las cuestiones necesarias para una vida digna, eso no alcanza en lo más mínimo. Por eso desde la Comisión de Previsión dimos un debate serio, profundo, en donde planteamos las diferentes problemáticas que se estaban visibilizando. Esto es el ajuste de la inflación a enero, que si bien el DNU recogió lo que la mayoría de los proyectos decían, que se tenía que usar el índice de precio del consumidor, quedó desfasado en el sentido de que solamente reconoció un 12,5 de inflación de enero, cuando la inflación de enero había sido de un 20,6. Entonces, allí estuvimos presentes. De hecho, la mayoría de los dictámenes que han surgido de la Comisión de Previsión y después que tuvimos una conjunta con la Comisión de Presupuesto, quieren mejorar los haberes previsionales. Y mejorando el tema del deterioro del haber, teniendo en cuenta la inflación de enero. En algunos casos, como te puedo contar el dictamen del bloque de la Unión Cívica Radical con Hacemos Coalición Federal, que también quiere garantizar un haber mínimo, que esto es que ningún haber pueda ser menor al índice de la canasta alimentaria equivalente al adulto mayor. Entonces, de esta manera incorporamos el bono. El bono es una política discrecional y un paliativo del gobierno y que no forma parte del haber. Bueno, de esta forma lo incorporamos y garantizamos un piso. Y por el otro lado también generamos un incremento adicional que está relacionado con una fórmula que incorpora la variación del salario. Entonces, por un lado tenemos que si hay una variación de la inflación, lo tiene en cuenta y se incorpora en el haber, pero también debemos incorporar la variación salarial, porque si hay un aumento en la actividad económica, esto no se vería reflejado en los haberes jubilatorios, y hay fallos judiciales que indican que las fórmulas tienen que tener una variable que esté relacionada a los salarios y al haber previsional. Por ende,
Se ha trabajado muchísimo con técnicos, especialistas, escuchando a todas las voces que querían expresarse, y obviamente el 4 de junio ya hemos convocado una sesión especial donde indudablemente ahí tiene que salir una mejora para los haberes jubilatorios. Entonces, el 4 de junio se podría ir a una sesión, ya esto prácticamente es un hecho. Sí, ya ha sido citado oficialmente o pedida por lo menos la sesión especial por parte de nuestros bloques, de Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal. Tiene que oficialmente ya llamarla el presidente de la Cámara, pero entiendo que así va a ser, por ende, el 4 de junio algún dictamen, alguna medida tiene que salir en mejora de los jubilados. Bien, diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotras, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, a disposición siempre. Hasta la próxima, hasta la próxima. Bueno, muy bien. El 4 de junio entonces se va a ir con este tema al recinto. No salió todavía la convocatoria oficial, pero sí el pedido, ¿no?, de la sesión. Y también quedaría ahí incluido en esa misma sesión, yo ya me perdí un poco, el tema de las universidades, ¿o no? ¿El tema del presupuesto universitario? Claro, lo que pasa es que también hay que ver qué sucede esta semana con la comisión que se va a llevar a cabo a través de lo que será Educación y Presupuesto y Hacienda, para ver si se da dictamen o no al tema FONID, si se vuelve a tener un fondo de incentivo docente. Y creo, Martín, que ahí lo que se va a tratar de hacer es unir el tema FONID con el presupuesto universitario, que se emplazó dentro de lo que fue la última sesión, y ahí sí tener una sesión con no solamente el tema del haber jubilatorio, sino también el presupuesto universitario. Y ojo, porque también se están dictaminando otros temas que pueden llegar a ser incluidos. Sí, ahora atención con el tema de financiamiento educativo, financiamiento universitario, porque para mostrar también la película completa, recordemos que el presidente Javier Milei, cuando fue la semana pasada que se trató en el recinto este tema, el presidente alertó y habló abiertamente de que si sale cualquier tipo de financiamiento y de gastos por ley que exceden lo que tiene que ver con el presupuesto planteado por el gobierno nacional, no va a dudar el gobierno en vetar cualquier tipo de ley. Así que atentos con esto, porque, digo, para no mostrar una película que después puede terminar en otra cosa, tener en cuenta también que el presidente habló de eso, de la posibilidad de un veto concreto, hablando específicamente de la ley de financiamiento educativo. Así que, bueno, los diputados, por supuesto, tienen en cuenta esto, tanto del oficialismo como de la oposición, por lo cual seguramente que este tema, la posibilidad, reiteramos, que había mencionado el presidente Milei de vetar este tipo de leyes, va a estar presente en los debates. Martín, vos trajiste un proyecto sobre el plan Remediar, el programa Remediar. Bueno, podemos hablar de eso también, sí. Tiene que ver justamente con todo lo que es programas específicos que tienen que ver, ahí lo vemos en placa, en la Comisión de Acción Social, Salud Pública. Lo que hace es un proyecto del diputado Yeldin. Básicamente lo que plantea es establecer de alguna manera, vamos a ver bien de qué se trata, dictaminó a favor del proyecto que establece la operación del Programa Nacional Remediar. Es un proyecto, como decíamos, del diputado de la oposición, del diputado Yeldin. Es un programa nacional que busca de alguna forma restituir todo lo que tiene que ver con medicamentos en la Argentina, con facilitar el acceso a los medicamentos y, por supuesto, ampliar parte del presupuesto. No sé si vos, Gonzalo, tenés más datos de esto. Sí, básicamente que Pablo Yeldin esto como senador ya lo venía trabajando, es un proyecto que ya tiene la media sanción del Senado y que al venir aquí a la Cámara de Diputados se le daría la sanción final, recordando que, bueno, Pablo Yeldin lo presentó en el Senado como senador, se aprobó en el Senado y ahora como diputado tiene la posibilidad de darle el giro definitivo para que se transforme en ley. Y esto lo que haría es que deje de ser un programa,
para que pase a ser por ley el Claro. programa Remediar algo fundamental dentro de una política pública. ¿Por qué se entiende así? Porque pueden cambiar los gobiernos y cada gobierno tiene su pensamiento, así como Javier Milei puede tener el suyo, Mauricio Macri el suyo, Alberto Fernández el suyo, Cristina Fernández lo tuvo en su momento. Bueno, las partidas presupuestarias también pueden cambiar y el priorizar este tipo de programas, que es un programa, te diría que no sé si decir récord, pero sí que ha sido muy valorado a lo largo del mundo porque no todos los programas duran tantos años como este. Ya superó los 20 años. Es un montón. En el 2022, cuando se llevó a Claro. los 20 años, se hizo este proyecto de ley. Sí, es un montón y es un programa muy, muy importante, sobre todo porque se ha denunciado faltantes de medicamentos o faltantes de cobertura. Es muy Principalmente, completo aparte, ¿eh? principalmente Muy en completo. remedios vinculados a los tratamientos oncológicos. Vieron que fue principalmente la denuncia que más se extendió y que más se escuchó. La verdad que Claro. no recuerdo ahora qué cosa puntualmente es la que estaba faltando, pero sí se escuchaba todo el tiempo que aquellos que estaban bajo tratamiento oncológico estaban en riesgo de no poder seguir tal como se indicaba un tratamiento y que además son precios que, ya saben ustedes, justamente la de los medicamentos se disparó muchísimo, ¿no? Tuvo un aumento de más del 35% las drogas y además bajó mucho el consumo de medicamentos Sí. y eso que es un país que tristemente lo sabemos, suele automedicarse, o sea, suele también tener esta tendencia tan nociva y tan peligrosa para la salud que es automedicarse. Entonces, la baja de la compra de medicamentos responde exclusivamente a cómo se han disparado los precios. Mucha gente, ya que hablábamos de jubilados, de hecho, por falta de recursos, termina eligiendo qué remedios compra y qué remedios no compra. De un total de 10 remedios, los jubilados ya no pueden comprarlos y eligen el más barato, no el que, digamos, tiene prioridad para consumo en función de su cuadro de salud. Así que bueno, sí, es interesante ver si se puede dar respuesta. Lo que pasa que Y después el ministro de Salud ruso habló de que los medicamentos oncológicos iban a estar cubiertos, que está presupuestado y los fondos necesarios para cubrir este tipo de tratamientos, con lo cual también trataron desde el gobierno nacional de bajarle un poco el tono, ¿no?, a esta polémica. Pero bueno, por cierto, hubo bastante polémica alrededor de esto, hubo discusiones y a partir de ahí, bueno, que se presenta también desde la oposición este tipo de iniciativas para reinstalar el debate y asegurarse desde el Estado Nacional la cobertura a este tipo de medicamentos, ¿no? Ajá, sí. Bueno, interesante. Hay muchas personas que Vos sabés, Meli, dependen de este programa. Te escuchaba, ¿no? Meli, y obviamente que hablabas de sectores de la sociedad totalmente importantes, como todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo pensando en los medicamentos. Ahora, ¿cuál es la crítica que se viene haciendo hace muchos años? En una frase burda, pero que se escucha. Tienen hijos para cobrar planes. Por ejemplo, ¿no? Pero el detrás de esa frase es que a veces lo que no hay es educación. Lo que no hay es el dinero o el presupuesto para poder comprar una pastilla anticonceptiva, para comprar un profiláctico. Bueno, dentro de este botiquín, que son los que se entregan a los, como nos contaba recién Martín en el proyecto, para los centros de salud y demás, es para que justamente aquellas personas que van directamente a atenderse al sector público de la salud tengan la posibilidad de tener un medicamento como puede ser, por ejemplo, una pastilla anticonceptiva, para aquella persona que tiene la presión alta y no tiene cómo comprarse la pastilla, que desde los centros de salud le puedan brindar este tipo de medicamentos. El listado se van a quedar muy sorprendidos porque no son las cosas básicas que nosotros pensamos. ¿Qué hay en un botiquín? Un poquito de algodón, un ibuprofeno, un mertiolate. No, acá estamos hablando de medicamentos totalmente importantes, interesantes para muchas cosas vinculadas a la salud, ¿eh? No solamente para lo básico que es cuando te raspas o cuando... No, acá estamos hablando de medicamentos importantes para la presión. Determinantes, claro, Sí, claro, absolutamente. Muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y en un ratito regresamos contándoles más noticias desde aquí, desde la Cámara de Diputados.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Muy bien. Gonza, ¿qué sabemos sobre lo que va a pasar esta semana? Bueno, Meli, tenemos realmente una agenda bastante interesante y sobre todas las cosas muy variadas. Porque si la semana pasada ya hablábamos de todas las comisiones que estaban confirmadas, que estaban citadas y que todos los integrantes de las mismas ya estaban enterados, bueno, se han sumado inclusive algunas. Inclusive en algunas reuniones habrá firma de dictamen, como un proyecto tan importante como la de la ampliación de los delitos dentro del registro de datos genéticos. Este proyecto que escuchábamos hablar a la diputada Rodríguez Machado del PRO, que es la presidenta de legislación penal. Vamos a repasar en placa, si te parece. Dale, bárbaro. Lo que es este largo cronograma que se va a concentrar. Y los temas, ¿no? Que se consignan en cada una de esas comisiones. Sí, muchos temas importantes. También nos hemos comunicado con el círculo, digamos, de la presidencia de cada una de ellas para entender de qué se va a tratar cada una. Comenzamos con el martes, decía, una extensa semana de comisiones que se van a concentrar en 2 días. Puntualmente el martes, con muchas comisiones, comenzamos rápido al mediodía con lo que van a ser las comisiones de prevención de adicciones y control del narcotráfico, algo que venimos hablando, venimos dialogando, que inclusive los propios diputados dicen tendría que en algún momento separarse, inclusive la propia Mónica Frade, que es la presidenta de esta comisión, en algún momento la hemos escuchado hablar sobre la cuestión. Bueno, se van a tratar algunos proyectos, sobre todo pensando en la regulación de la ludopatía, en la protección para los niños, justamente de que tenga un alcance tan rápido, tan increíble a lo largo de todo el país y tan fácil a través del celular. Y hay un proyecto también muy interesante vinculado a lo que es el control del horario, así como existe en la televisión y en los medios el horario que finaliza para los niños y las niñas. Bueno, también que haya un horario de comienzo, ¿no? Justamente de estas publicidades para lo que son las casas de apuesta online y demás, que hoy es el gran problema vinculado a la ludopatía y que muchos jóvenes están empezando a incursionar en lo que es básicamente una adicción. Bueno, ¿qué se va a hacer en esta comisión? No se va a dictaminar, sino que más bien los autores de los proyectos van a estar defendiéndolos, hablándolos y comentando por qué presentaron esas iniciativas. E iban a invitar especialistas también. Bueno, ¿cómo va a ser esto? La reunión de mañana al mediodía va a tener a los protagonistas y a los que firmaron estos proyectos, explicándolos, contándolos, y en las siguientes reuniones que se puedan llegar a realizar, ahí se van a realizar reuniones informativas donde seguramente, como bien vos decís, Meli, habrá informantes, invitados que hablen justamente como especialistas en esta cuestión. En el mismo horario, también, Meli, se va a desarrollar la Comisión de Legislación del Trabajo. Esta comisión que preside el diputado Martín Tetaz y que algo habíamos anticipado la semana pasada. 2 proyectos puntuales, uno que va a tener dictamen y es el del diputado Julio Cobos. Julio Cleto Cobos, que presenta un proyecto vinculado a lo que tiene que ver con la posibilidad de, como consumidores, de poder dar propina de manera online. Hay un pequeño procedimiento que tiene simplemente que modificarse, que no sería un problema, lo tengo aquí anotado, lo traje como para sumar un dato más, que es justamente computar el preaviso. Algo que entiendo no es una cuestión tan difícil de mejorar como para poder llevar a cabo este proyecto del cual Cobos viene hablando y hace mucho del mismo. Y luego va a haber una modificación, pero que no va a tener dictamen y que en realidad se va a abrir el debate del tema de la jornada laboral. ¿Qué significa esto? Bueno, se va a empezar a debatir la posibilidad, atentos porque cuando nos escuchen todos se van a poner a festejar, de que posiblemente se concentre, es la idea, 4 días de la semana hábiles para poder trabajar en lo que sería la reducción de la jornada laboral semanal. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? ¿Generar más puestos? ¿Generar más Sí. oportunidades? No, en realidad es un estudio que se hizo, un estudio global que se llama 4 Days Week Global, creo que así fue el nombre. Se hizo en distintos países, entre ellos Irlanda, Estados Unidos. Durante 12 meses se extendió ese programa y lo que se hizo es tratar de concentrar en 4 días
con las personas, los empleados, más descansados, más motivados y con mejor producción. Con mejor producción o inclusive, Meli, la misma que se había realizado en 5 días, pero en 4. ¿Qué pasa? Cuando vos decís, 5 días, tanto, bueno, vamos a quedar como vagos, sino, pero a ver, a lo que voy. Uno dice, bueno, qué poco me duró el fin de semana, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora, si vos tenés un día más de descanso, por ejemplo, y vos sabés que tenés que laburar 4 días, esos 4 días los vas a laburar a pleno, con una mayor motivación posiblemente, y esto no lo digo ni yo ni vos como un pensamiento, sino que se hicieron pruebas. Sí, en realidad tiene que ver con una tendencia, como decís vos, de generar como distintos... repensar distintos esquemas de trabajo, porque la pandemia de alguna manera acercó la posibilidad del teletrabajo y muchas personas empezaron a relacionarse de una manera distinta en los esquemas laborales, sí. A donde la cuestión es cumplir objetivos y no cumplir una cantidad de horas. Claro. Hay que tener este proyecto terminado. Bueno, yo me administro, por ahí a mí me resulta más fácil meterle pata los fines de semana porque tengo menos demandas respecto de, no sé, mis hijos, que claro. Hacerlo durante la semana. La semana tengo el trabajo más cortado, en cambio yo el fin de semana sé que me puedo sentar, estar 10 horas en la computadora y trabajar. Todo esto fue como cambiando el esquema en el que trabajamos o cómo trabajamos. Todavía está muy puesto en duda si son equiparables los derechos laborales para quienes teletrabajan respecto de los que tienen que volver a la presencialidad, ¿no? Porque ¿dónde está ese derecho a la desconexión? Si es que efectivamente se puede materializar o no. Y estos nuevos diseños o nuevos desafíos de repensar la jornada laboral también tiene que ver con la manera en la que están comunicadas ya las ciudades. Antes los esquemas o las jornadas laborales estaban diseñadas porque las personas tenían que hacer largas distancias hacia sus lugares de trabajo, y una vez que llegaban a sus lugares de trabajo se quedaban una buena cantidad de horas. Claro. Ahora se supone que todos en las ciudades, por lo menos en las grandes ciudades, estamos más repartidos y solemos elegir, si podemos elegir dónde vivir, en relación también en función de las cercanías y el tipo de actividades que desarrollamos. Entonces, tal vez no hace falta que me quede 9 horas en una oficina, si es que me puedo quedar, no sé, 5, pero estoy más atenta a otras cuestiones que si estoy 9 horas inserta en un esquema de trabajo y no puedo pensar, o si cuando vuelvo tengo que ponerme a hacer los deberes con mis hijos, ponerme a hacer la comida, ponerme a hacer un montón de cosas que de pronto hoy, con la tecnología también, muchas de esas reuniones se pueden hacer de manera virtual, no necesito estar ahí para tener una reunión con mi jefe, claro. No sé, mucho ha cambiado. El punto para mí de fondo es la registración del trabajo. Y por otra parte es si efectivamente, digamos, que las personas son más felices si pueden acomodar su vida a su trabajo y su trabajo a su vida. Eso para mí no hay dudas. Ahora, efectivamente, ¿cuánto se paga por ese trabajo? Si ese trabajo es bueno. ¿Y qué va a pasar también si uno pasa un esquema de menos carga de horas? Si esto no va a generar mayor desempleo, o al revés, te dicen esto genera menos desempleo porque hay más personas metidas en un esquema laboral, entonces hay menos personas buscando un trabajo. Claro. No sé, es complejo, pero me parece que es hora de discutirlo porque hay muchas de estas modificaciones que nos la trajo la vida moderna. Sí, inclusive hoy en algo que a nosotros nos toca bastante de cerca porque podemos tener cualquier tipo de trabajo vinculados a una redacción, muchos de nuestros compañeros lo tienen, Meli, y también nos podemos enterar o por ejemplos propios o por ejemplos ajenos cercanos de que en las redacciones, por ejemplo, de los diarios o de diarios virtuales que existen hace mucho tiempo, hoy están ofreciendo una tarea de tanta cantidad de horas o tanta cantidad de notas simplemente con la presencialidad en 2 días de la semana. Es decir, que en un esquema donde vos, si tenés la posibilidad obviamente de tener una computadora para poder escribir, podés hacerlo desde tu casa en cierta cantidad de días y 2 o 3 ir a la redacción, por ejemplo. Hablamos de los esquemas mixtos. Claro. Cada actividad tiene su especificidad y hay trabajos que obviamente son irreemplazables, pero hasta una atención médica pasó a poder hacerse de manera telemática. Claro. Entonces, algo que, digamos, requiere por excelencia el estar en contacto con el otro físicamente. Muchos médicos también pudieron
a raíz de la pandemia, y muchos todavía permanecen bajo ese esquema. Sí, Bueno, sí. las entrevistas de las entrevistas iniciales son virtuales, entonces pueden ir combinando y pueden ir agilizando, porque antes un médico que estaba en un consultorio 12 horas. Claro. Y hay otro fenómeno que no se está midiendo, sí lo hacen las consultoras laborales, seguramente de todo esto vayan a hablar en la comisión, es el síndrome del burnout. Es el síndrome del quemado, de la cabeza quemada, que uno lo dice ya como una expresión, estoy quemada, pero eso es una expresión que digamos, está descripta por los psicólogos y tiene que ver sobre todo con el estrés que significa estar con la atención permanentemente en estado de alerta frente a la atención del otro. Claro. Eso es un síndrome descripto. No es que es algo que uno diga, estoy quemado. ¿Viste? Uno ahora lo dice de manera extendida, pero sucede. Y eso incide desfavorablemente en el rendimiento, porque si uno claramente está quemado porque está 12 horas atendiendo, no sé, en una empresa de telemarketing, atendiendo reclamos de las personas 12 horas, el reclamo que te llega en la hora número 12 o en la hora número 11, no te importa nada, no le podés dar una buena atención, no te interesa lo que te está planteando la persona. Es más, le agarrás bronca a esa persona, le resolvés mal las cuestiones y todo se desvirtúa. Obviamente creo que a medida que nuestra vida está mediatizada, está tecnologizada, tenemos que propender a pensar que muchas de las cuestiones que están reglamentadas son antiguas, son de una vida que ya no tenemos. Sí, y hay un tema más que te suma a lo que vos decís. Y diste con la palabra, me parece que justa para hablar de este tema, que es la palabra rendimiento. Porque acá de lo que hablamos es básicamente eso, el buen o el mal rendimiento. Por supuesto. Si vos rendís bien, si todos rinden bien dentro de una empresa, y la productividad va a ser mucho mayor. Pero explico? desde ya. En lugar de, como vos decís, bueno, 6 días, y capaz que hay uno que, viste, vos fijate está de más, y vos decís, si pueden concentrar todo Gonza, el trabajo, y aparte que a veces tenés que cumplir objetivos, no es que simplemente se reduce un día y la productividad depende de cómo labore. No, a veces en las empresas hay objetivos, tenemos que hacerlo esto antes del viernes y hay que hacerlo antes del viernes. Trasladalo, por ejemplo, a accidentes laborales, ¿no? Sí. Los accidentes pueden ser porque vos no tenés el suficiente entrenamiento para, no sé, manejar una máquina, o porque estás estresado, o porque la máquina está rota, funciona mal, lo que sea. Estoy hablando de máquinas en una fábrica, pero puede ser un camión en la ruta, un camionero que está mal descansado, tiene más posibilidades de tener un siniestro vial que de no tenerlo. Una cuestión obvia, ¿no? Sí. Nos pasa a todos. Sí. Si tenemos que hacer algo, nosotros tenemos más chances de furciar, de que no vengan nuestras palabras a la cabeza, de equivocarnos, de tener olvidos, si estamos estresados, a que si no lo estamos. Entonces, cuando se debatieron, sobre todo esta cuestión que también acercó la pandemia, que es muchos compañeros cubriéndole guardias a otros que se iban contagiando, también pasaba mucho que el personal de salud estaba saturado acá. Claro. No solamente se había respiradores o había camas o había insumos, sino qué capacidad tenían ellos de dar respuesta humana, ¿no? a la cuestión vinculada a la pandemia. A mí me parece que esto que se va a empezar a discutir es muy importante, porque esto también va a disminuir accidentes en ámbitos laborales. Posiblemente, sí. Y también hay un atenuante que es el que te quería mencionar recién, que es el tema del traslado hasta el lugar. Ajá. Porque ahí también surge la saturación del transporte. La saturación del transporte, la saturación mental que te puede generar, porque eso le pega, por así decirlo, a cada uno de manera particular. El estrés de la calle, Obvio. el estrés de estar 40 minutos en un transporte público, Desde una ya. hora en muchos casos, y estoy siendo muy bueno, porque a veces son 2 o 3 colectivos, un subte de 2 colectivos, y es 1 hora y media, 2 horas de vuelta y 2 horas de ida. Sí, ¿no? Por ejemplo, incluso, el tiempo ganado, a eso voy. Sí, y de nuevo una palabrita que se debatió mucho en esta Cámara, que es el valor del ocio. Claro, también. El valor del ocio, que para algunos es como casi, ¿para qué quiere descansar un ser humano? Y bueno, el ser humano si descansa es más creativo, el ser humano es más proactivo, el ser humano si descansa tiene más deseos de regresar a su lugar de trabajo porque se pone más productivo. O sea, el ocio incluso como industria. El ocio como el entretenimiento, la recreación, los consumos culturales vinculados a esos espacios para que las poblaciones puedan ir.
O sea, si vos no tenés un tiempo libre, no vas a ir a una obra de teatro, no vas a ir a un cine, no vas a consumir en una plataforma, no vas a comprarte un libro, porque lo que no tenés es tiempo. Es verdad lo que decís, ayuda muchísimo al turismo esta propuesta. Muchísimo porque es la al turismo, a la gastronomía, a las industrias culturales. Sí, porque vamos a suponer, si hablamos vamos a suponer que el proyecto pasa todas las instancias, se aprueba, vamos a suponer que esto se hace de lunes a jueves como días hábiles de trabajo semanales. Vos tenés un fin de semana mucho más largo, con la posibilidad de muchas personas que se quieran ir a una escapada. Ni siquiera te hablo de un viaje tremendo, ¿no? De una escapada. Entonces ahí generás fines de semana donde, fíjate vos, empezás a conectar y terminás llevándolo todo esto a los bancos. Promociones, tarjetas, gastronomía, cultura, y todos los municipios, las provincias, las ciudades pueden llegar a tener mayor oferta turística. Está bueno desde muchos puntos de vista, pero me parece que va a ser más que interesante que mañana. Invitamos, obviamente, a poner la pantalla de Diputados Televisión y en el momento en el cual se transmita, porque justo son las 12 al mismo tiempo. Sí. Son dos temas bastante importantes. Sí. El tema de la ludopatía y al mismo tiempo el comienzo del debate, recordemos, decía, a las 12 se va a realizar legislación del trabajo. Que quede tan superpuesta. Y bueno, pero hay una agenda bastante importante, muy apretada, Meli. No han dado los tiempos y muchas comisiones ya se han comprometido con los horarios para funcionar de esa manera. Me parece bien, a veces puede pasar esto de que sean mayormente dos es lo que pasa, sí. Exacto. Pero bueno, decíamos, se va a tratar de dictaminar este proyecto de Cobos para el poder como consumidores dar la propina a través de medios digitales, y se va a comenzar el debate, no se va a dictaminar, se va a comenzar el debate respecto a este tema que veníamos hablando largo y tendido con Meli, respecto a la posible reducción de la jornada laboral. Vamos a decir algo, repensar la jornada laboral semanal, para no spoilear y no hablar de más, porque van a haber muchas propuestas sobre la mesa. Bueno, avanzamos en el martes, 2:30 de la tarde, Comisión de Deportes, situación del deporte en general en el país. No es solamente el fútbol, sino que son muchas disciplinas que inclusive van a estar compitiendo en París en los Juegos Olímpicos próximamente. Son becas, es el apoyo a deportistas, es la situación de los clubes, muchos temas por tratar, básicamente situación en general, 2:30 de la tarde mañana martes. Educación y presupuesto y Hacienda, el plato fuerte sin dudas a partir de las 3 de la tarde sobre el FONID. Se vuelve a poner sobre la mesa el Fondo de Incentivo Docente, del cual el gobierno de Javier Milei entiende que esto no está bueno. ¿Por qué? Porque la idea es corregir el tema de raíz, no tener que implementar ningún tipo de parche o de ayuda en algo que existe de hace mucho tiempo, que es el FONID, y que se fue obviamente estirando a lo largo del tiempo, como llaman aquí los diputados, los famosos parches, y no darle solución a justamente el fondo de la cuestión. Continuamos con las placas, porque el martes muchas comisiones, además de las dos que mencionamos al mediodía, 2:30 de la tarde Deportes, 3 de la tarde Educación y Presupuesto y Hacienda, y continúa el super martes de comisiones mañana, porque a las 5 de la tarde Legislación Penal y Seguridad Interior. Si dije plato fuerte, Educación y Presupuesto y Hacienda, me quedé corto, porque este es el platazo fuerte. Recordemos que aquí con mañana las leyes antimafia y todo esto. No, puntualmente se va a dictaminar, según tenemos entendido, porque está la citación de este proyecto que propone el Poder Ejecutivo, propuesta obviamente también que está firmada por Patricia Bullrich, para ampliar la cantidad de delitos, son todos los que están en el Código Penal, a este famoso dato de Registro Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué se buscó ampliarlo a todos los delitos? Esa parte ahí me perdí. Porque es así, el registro de datos magnéticos, el dato de la huella, existe solamente para los delitos vinculados con la integridad sexual de la persona. ¿Sí? Okay. ¿Se entiende? Por ejemplo. Sí, se entiende. Sí, donde puede haber en un caso de violación, sí, de acoso sexual y demás, ahí sí a los a quienes estén vinculados dentro de ese proceso le toman la huella digital.
Ahora lo que quieren hacer es ¿el ampliarlo. registro es nacional? El registro es nacional. ¿Ya existe como Sí, tal? pero ¿qué pasa? Lo que se quiere hacer es ampliar a lo que actualmente se utiliza como, por ejemplo, pruebas de sangre, de semen, de saliva. También le quieren incorporar la posibilidad de que esté la huella para todo tipo de casos. Dentro de los fundamentos de este proyecto del Poder Ejecutivo, mencionan un caso del 2019 donde en Mendoza, existe actualmente un registro de huella digital donde, por ejemplo, una persona que entró a robar a una verdulería, y es un caso real, entró a robar a una verdulería, mató a la persona que se encargaba, al verdulero, y luego fue detenido y le dieron 25 años de prisión. ¿Por qué? Porque estaba dentro de ese registro de huella digital, no solamente por un caso creo que de acoso sexual y además por un caso de robo. Bueno, pero ahí tenías un caso también vinculado a la integridad sexual. Sí, pero la huella también se la tomaron por el robo. El homicidio. El homicidio seguido de robo. Ahora, ¿qué pasa, Meli? Hay un tema más que interesante. Dentro del artículo 3 de este superproyecto, porque es un proyecto muy ambicioso, queda clarísimo en el texto que a partir de ahora no es que se le toma la huella a una persona que está ya como culposa o que está procesada, sino que directamente si está imputada, si es sospechosa, ya directamente se toma la huella. ¿Cuándo se quita la misma? Cuando en la investigación se saca a la persona del medio. Es un proyecto importante. Muy ambicioso porque yo no creo que eso pueda, por todo lo que desfiló por la comisión, no creo que eso pueda salir tal y cual, porque estarías vulnerando también los datos personales de las personas que están en calidad de investigadas y por lo tanto no son culpables ni inocentes, están investigadas. Están investigadas. Y eso... el artículo 3, acordate Meli, que el artículo 3 va a ser uno de los de mayor es que debate. Es muy complejo de dirimir, porque ahí vos tenés derechos en tensión. Sí. Sobre todo porque también lo que se dejó planteado en la comisión es qué se hace y qué seguridad se le da a las personas sobre la utilización de esos datos volcados. Sí. ¿A dónde van a parar? Bueno, justamente... ¿No? ¿Cómo te sacás esa etiqueta si vos apareces como investigado, como sospechado de un delito contra la integridad sexual o un robo o una estafa? Bueno, esta es la intención. Y después resulta que sos inocente, pero también... Claro, se quitan esos datos una vez que vos dentro de la causa salís ileso, es decir que no sos sospechoso, salvo que quedes no investigado. Sos culpable. Sí, no sé, es polémico. Bueno. Es muy polémico. Es así. Porque, Aclara, por ejemplo, en general, los especialistas en criminalística te dicen que hay algunos tipos de delincuentes que tienen en su naturaleza, por su estructura psíquica, lo explico de una manera muy sencilla, tienen dentro de su conformación la reincidencia. Entonces, si vos tenés sobre todo delitos sexuales, en general son personas que suelen tener, por la estructura psíquica del delincuente, la potencial reincidencia. Si vos por ahí en un hecho quedaste despegado, por ahí te es útil guardar esa información porque eventualmente podés estar investigado en otro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Me parece que es súper interesante porque es dilémico. Yo te dije, Meli, te iba a traer una agenda bastante importante y no íbamos a poder parar de hablar. No íbamos a poder parar de debatir porque son todos temas bastante interesantes. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, acá estamos de regreso después de la pausa. Bueno, muy interesante lo que charlábamos recién con Gonza. También se suma Seba Díaz. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo estás, Mary? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, y nos vamos a ir rapidito de nuevo a la provincia de Córdoba. Es como que estuviésemos buscando la nieve, viste que ahí, sí, ahí hubo nieve. Vamos para allá. Con la diputada Ibáñez. Hola, diputada, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Buen día. ¿Cómo está el tiempo ahí, ya que estábamos hablando de la nieve? Acá hace un frío tremendo, pero no vimos nada de nieve. Frío. Acá está 3 grados. Está haciendo 3 grados de temperatura real, así que está frío. La verdad que sí. Diputada, a ver, quería saber cuál es la mirada que usted tiene respecto de la visita del presidente Milei este fin de semana a su provincia. Me imagino que usted estuvo presente y por lo pronto debe haber palpado de una manera más cercana todo lo que generó la visita del presidente, independientemente de su discurso también, ¿no? A ver, yo tengo una mirada poco objetiva porque he sido una de las participantes en el acto. Y una de las participantes en el festejo del 25 de mayo en mi provincia. Que tengo una mirada bien local. El día 24 se empieza con un acto formal que el gobernador hace en el Teatro San Martín, donde están todas las fuerzas políticas con todos los poderes y con todas las autoridades, desde municipales, provinciales y nacionales. Y el poder legislativo, judicial. En el Cabildo se ingresaba, el Cabildo estuvo organizado por presidencia. En la historia de Córdoba yo no recuerdo un presidente en funciones venir a festejar un acto aquí. Ha sido algo muy importante para nosotros y para todo un cordobés que tenemos este sentimiento bien nacional y que federal, que vengan a tu casa a festejar el 25 de mayo. Esto es realmente innovador y para nosotros un gran orgullo. ¿Por qué cree que se eligió la provincia de Córdoba para conmemorar el aniversario del 25 de mayo? Bueno, en principio se iba a firmar acá el Pacto de Mayo después de la ley base. No estuvo el Pacto de Mayo y se vino a hacer la fiesta patria, que a mí me parece bien, me parece como algo loable, porque además somos la segunda provincia más importante en el país en la cantidad de habitantes, en cantidad de Producto Bruto, en las empresas que existen, de la universidad, bueno, todo eso que se sabe. Así también tenemos la misma cantidad de problemas que había. A 1 cuadra, a 2 cuadras de donde estábamos en el Cabildo, había una manifestación de la CGT y la AT muy importante y muy violenta. Eso también, sí. No sé si se llegó a ver, entonces eso creo que empañó la fiesta patria, porque lo otro era un festejo en un aniversario. Sí. Pero todo fue
algo de emoción, porque, bueno, yo fui una de estas, estaba citado, todo estaba programado, a las 2 de la tarde se entraba por el costado del Cabildo, en un pasaje que se llama Santa Catalina, y uno ingresaba por ahí. Cuando cuando llegamos, enseguida, llegamos antes de las 2 de la tarde, estaba Alejandra Vigo, que es la senadora nacional, estaba Luis Juez, que es senador nacional, y estaba Carmen Álvarez Rivero, que era senadora nacional. Después empezaron a llegar todos los miembros del gobierno provincial, todos los ministros. Hay algunos ministros que yo los conozco y algunos han sido amigos míos, siguen siendo amigos míos, compañeros míos de facultad, así que una alegría. Hace mucho tiempo algunos que no veía. Después llegó el intendente de la ciudad, que también es alguien que conozco hace muchísimos años. Y empezamos a esperar a las autoridades nacionales, que a las 2:30 de la tarde llegaron todos los ministros, todos juntos, y a los 10 minutos habría llegado el presidente, pues estaba pensado para las 3 de la tarde, y a las 3:10 empezó el acto. Un acto formal. Sí. Y diputada, ¿usted se veía venir esto de que finalmente el Pacto de Mayo no se iba a poder concretar? O sea, ¿usted se imaginó que por el clima que se iba generando dentro del Congreso y la demora en que saliera la ley de bases, el Pacto de Mayo iba a terminar cayendo? Yo no pienso que el Pacto de Mayo cayó, sino es que bueno, el de mayo muchas veces en todo caso será el pacto de junio. Pero yo te voy a decir que el 1 de marzo Javier Milei en la asamblea dijo: los espero en Córdoba después de la ley base. Si la ley base no estaba, no había Pacto de Mayo. Discúlpeme. No, lo que pasa es que muchas veces el presidente dice cantidad de cosas que él las mantiene en el tiempo y hay que saberlo escuchar. Yo cuando pasó el tiempo y nosotros votamos la ley y en el Senado no tenía el dictamen, en un grupo les dije de Pacto de Mayo vamos a pasar a Pacto de Julio seguro. Esa es la verdad de lo que pensé. Ahora, en lo personal. Sí, ahora también algunos interpretan que esta idea de relacionar la ley de bases con este pacto que estaba previsto para el 25 de mayo, de alguna manera es apresurar un debate que era interesante que tuviera un tiempo... el tiempo que requiriera la discusión por la ley, independientemente de lo que marcaba el calendario sobre este pacto. Quiero decir, no sé si soy clara, de alguna manera haber antepuesto una fecha límite. Sí, usted a mí sí. ¿No estamos del 1 de enero hablando de lo mismo? ¿No estamos del 1 de enero hablando de lo mismo? Y eso que no entiendo, ¿cuál sería la pregunta? Claro, a ver, yo digo la discusión, desde el 1 de enero estamos en lo mismo, y una escucha que creo que, y podemos estar años, lo que pasa es que me parece que es en contra, no es que yo te quiero escuchar. Vos me dijiste que lo necesitas para mayo, bueno, yo te lo voy a dar para Navidad. Esa es la sensación que hablo nada más que mía personal. Ahora hoy creo que después, claro, me parece que y espero un acto de hidalguía de todos, porque no es en contra de mi ley, sino en contra de la gente. Sí, ahí le entendí, diputada. Lo que pasa que, a ver, en la primera parte de la discusión de la ley fue una ley mucho más amplia, más pretenciosa. Era difícil que se pudiera imaginar un debate acotado en el tiempo, dado que tenía
tanta cantidad de artículos que afectaban distintas actividades. Afectadas para bien o para mal, ¿no? Eso según quien lo mirara. Después hubo como una instancia donde evidentemente el Poder Ejecutivo se preocupó por tratar de llegar en otras condiciones al recinto. Por eso en la Cámara de Diputados la ley pudo salir. Pero algunos explicaban, sobre todo de otros espacios políticos, que por ahí fue, entre comillas, lo voy a decir, y espero que no lo tome a mal, una especie de tiro en el pie, como se dice, para la propia ley, si esa barrera en el tiempo, esa barrera cronológica, no hubiera estado dada por este condicionamiento del Pacto de Mayo con la ley. De pronto, la ley para muchos es muy importante, para el gobierno es muy importante, y también algunos decidieron acompañarla, pero no sin antes debatir, no sin antes profundizar en cada uno de los detalles. Entonces, por eso yo relacionaba una cosa con la otra. También entiendo lo que usted plantea, sí, claro que se entiende. La pregunta, la parte, discúlpame, por ahí con el delay, me parece que terminaste de hablar y te voy pisando y te pido disculpas. No pasa nada, no, por favor. Yo creo que se viene debatiendo y muchos de los cambios que ha tenido en el acuerdo y en el consenso sobre todo de escuchar y de tener. Lo que pasa que es muy difícil porque se piensa que está en el mismo espacio. Entonces vos, en teoría, consensuaste un articulado o lo que pensaste que la Unión Cívica Radical quería, y resultó que hoy el espacio piensa distinto, que el presidente quiere otra cosa. Claro. Estoy hablando del senador. Entonces, es complicado, pero me parece que no, que estamos en esto de esta injerencia, que uno piensa que vos estás hablando con alguien y que trae la voz de todo el espacio, y no es así. Bueno, y creo que esa dilación se ha tomado en el tiempo, pero como dijo el presidente, las reformas son estructurales. Si hay que esperar solamente unos meses, vamos a esperar sin problema. Claro. Y la alegría del 25 de mayo era una fiesta patria que salió bien, con muchísima alegría, y nos trajo muchísima felicidad a los cordobeses. Uh-huh. Diputada Ibáñez, gracias por esta charla con nosotros, con Diputados TV. No, muchísimas gracias a todos. Chao, gracias, hasta la próxima. Bueno, hemos hablado ya con dos diputadas que estuvieron ahí presentes en el acto de Javier Milei el fin de semana en Córdoba. Un poco también a eso que hacía referencia la diputada sobre esta concentración que hubo, esta movilización que resistía a la visita de Milei. También hay que ponerlo en su debido contexto. Es un presidente que desde que asumió miró más su agenda internacional en términos de visitas, me refiero, no porque haya desatendido otras cosas, pues aparte no soy nadie para decirlo, pero estuvo más atento a los viajes internacionales, vinculándose con líderes influyentes del mundo, y casi todas sus visitas fueron en el extranjero. Y poco había recorrido hasta acá las provincias. De hecho, fue, creo que una sola vez hizo una visita, no me acuerdo si fue con algo del temporal o una cosa así, y poco más. Y eligió un territorio amigable, ¿no?, para Javier Milei, donde en las elecciones de la segunda vuelta se pintó absolutamente violeta. El 75% de la población acompañó esos vientos de cambio, solamente tuvo 25% de votos en contra a favor del candidato en aquel momento, Sergio Massa, y allí en la provincia de Córdoba conserva por encima de 60 puntos de imagen positiva, así que bueno, eligió un territorio donde había una red de contención, pero de todos modos, bueno, la realidad le estalló
¿no? Con esta pantalla dividida, ¿no? Por un lado, siguiendo con esta lógica de teatralización, que es un dispositivo de comunicación muy efectivo que le dio grandes resultados a Javier Milei, siguiendo un poco como hilo conductor el show musical que encabezó en el Luna Park. Y al lado una protesta de sectores sindicales que están advirtiendo sobre un conflicto que es inocultable, que tiene que ver con la depresión de los salarios de grandes sectores. Así que bueno, eso va a convivir durante la gestión de Javier Milei, ¿no? Sí, y una provincia como la provincia de Misiones, sí, que también empieza a expresar algo que otras provincias todavía no, pero están mirando de cerca lo que sucede y cómo se desarrolla esta especie de feria, yo lo pongo de una manera simbólica, figurativa, donde hay distintas carpas con distintas organizaciones de distintas actividades, están los integrantes del servicio penitenciario, la policía, las docentes, el personal de salud, había también otra carpa que era de guardiaparques, había otra creo que era de bomberos, no quiero decir mal, y todos estos empezaban a expresar una enorme preocupación sobre algo que, bueno, me parece que está extendido en otras provincias, solo que no han llevado adelante esta modalidad. Hay docentes con huelgas de hambre, hay médicos que están contando que cobran 500.000 pesos y que no les alcanza para pagar las tarifas de servicios públicos, solamente tarifas de servicios públicos. Entonces, ahí empezaba a la par una situación que podría haber sido muy crítica, porque nosotros también, yo lo hemos vivido esto, cuando una provincia empieza a drenar frustración, a drenar preocupación. Bueno, las provincias, sobre todo las que están más cercanas y que tienen realidades parecidas, si no sienten que esto genera ningún efecto, empiezan a acoplarse a esta modalidad de reclamo. Esta pequeña expresión, pequeña, grande, no sé, que hubo de personas vinculadas a los trabajadores estatales, ¿no? Al gremio de ATE, en realidad es una especie de réplica o de efecto que se produjo en la provincia de Misiones. Insisto, ¿no? O sea, el telón de fondo de la visita de Milei no solo es lo que bien dice Seba, que es esta presentación que hace de su libro, donde sus anuncios estaban vinculados a los objetivos macroeconómicos, incluso muchos señalaban que, bueno, yo particularmente a mí me costó mucho seguir el discurso porque no tengo los conocimientos técnicos como para terminar de entender, o esos autores tan específicos que cita el presidente en su libro. De todos modos, eso era algo que tenía que ver con la presentación de su libro. A mí, si cantó o no cantó, la verdad me da lo mismo, ¿no? Yo creo que todo se mide en definitiva sobre si están resueltos o no están resueltos los problemas de los argentinos. Si en el medio quiere cantar rock o quiere una balada romántica, para mí eso no tiene ninguna incidencia. Forma parte de la batalla cultural y de un dispositivo para fidelizar el núcleo duro. Pero esa tensión va a continuar. Por un lado, él poniendo en escena estas cuestiones que logran consolidar o fortalecer esa conexión que tiene con su electorado más duro, pero después le van a seguir estallando algunos conflictos más allá de que el presidente muestre resultados concretos en la batalla macroeconómica. Pero digo, en la batalla cultural también es otro frente que despliega el gobierno, y tenés sectores que están siendo afectados en sus propios intereses y que no van a quedarse en sus casas, sino que van a seguir planteando estas cuestiones en la calle o en las instituciones o en el terreno que sea. Así que son tensiones que se van a mantener a lo largo seguramente de toda su gestión. Claro. Bueno, y también por otra parte está otra de las cuestiones que señala el presidente Milei. Yo no sé si, ya no me acuerdo si se lo dijo a Majul en una entrevista, si lo dijo en el Luna Park o si lo dijo en Córdoba, perdón, pero como que no me acuerdo, que es, bueno, cualquier ley que ponga en riesgo lo que para nosotros es la cajita de herramientas para lograr el equilibrio fiscal, yo la voy a vetar, porque a mí no me sirve que se voten cosas que ven contra del camino que para mí hay que recorrer. No lo dijo en estos términos, no lo estoy llevando a un lenguaje más simple, que también es lógico de pensar en términos de... El presidente está y conoce, además es un presidente que es economista y defiende, porque nadie puede poner en duda que él está convencido de la manera en la que él cree que hay que acercar soluciones, independientemente del costo que para algunos sectores esto tenga.
él está convencido, ¿no? Podríamos decir casi solamente analizando el plano comunicacional, que uno no puede advertir que del otro lado hay un presidente que tiene dudas. El presidente no tiene ninguna duda respecto de cómo desde su punto de vista y con sus conocimientos hay que cruzar el río en una determinada dirección. Y es muy claro en ese sentido. Y entonces se entiende que cualquier ley que pueda poner en riesgo esa manera, ¿no? Esa receta que él tiene, bueno, la va a vetar. Esto trae aparejado otra discusión porque los diputados y los senadores vienen ya siendo, digamos, objeto de distintos comentarios del presidente, ¿no? Desde que son ratas hasta otras cuestiones. Sí, inclusive, Seba, uno de los temas que puede llegar a ser como nos marcaba hoy Martín Di Natale, es el tema del presupuesto universitario. Claro. Porque si ya hubo una solución, por lo menos de un aumento, estamos hablando de un 270%, que es lo que el gobierno nacional había acordado con los rectores universitarios antes de la sesión, si además a todo esto le sumamos una reforma o una mejora en el presupuesto universitario, porque recordemos que están utilizando el presupuesto del 2023, que por cuestiones obvias va a quedar corto, como a cualquier persona, si, por ejemplo, si tendríamos los mismos sueldos del 2023, estaríamos obviamente también ajustados en ese sentido, pero la realidad también es que en el medio, esta semana, se intentará avanzar con el tema otra vez del FONID. Claro. El Fondo de Incentivo Docente. Sí, a partir de lo que es esta demora, ¿no?, en la aprobación de la ley bases, bueno, ya no hay tiempo para esperar. La oposición empieza a motorizar una agenda propia que pone en aprietos, si se quiere, esta piedra filosofal que es para el gobierno el equilibrio fiscal. Entonces se suman, bueno, varias cuestiones. Tenemos la movilidad jubilatoria, ¿no?, con una fórmula que genera un costo fiscal más alto que el que propone el gobierno a través de la ley 274. Claro. La actualización del presupuesto universitario, el restablecimiento del FONID. También se está hablando de un proyecto para reducir la jornada laboral. Son todos proyectos que atentan contra este master plan o de esta viga maestra del gobierno que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Por eso el presidente sale en televisión, creo que fue en la entrevista con Jonathan Viale, a decir, bueno, si la oposición, que no me está dando la ley bases, que es la que realmente me va a ponerle caja a este derroche de recursos fiscales, si encima de eso me va a sancionar leyes que me van a romper la caja fiscal, no me queda otra salida que vetarlo, ¿no? Esto obviamente genera una tensión entre los poderes del Estado, ¿no? Porque también tiene legitimidad el Congreso para sancionar leyes, aunque no sean del gusto del Poder Ejecutivo. Es que es la idea. Si el presidente después desconoce el resultado de esa producción de leyes que hace el Congreso Nacional, del otro lado, legítimamente se puede decir que el Poder Ejecutivo, que el presidente Javier Milei no está siendo del todo democrático en su forma de encarar la política. Esto es normal, es lo que uno esperaba de un presidente que asumió con un rol muy específico desde el día cero, que está diciendo que su lucha es contra el populismo, ¿no?, contra la irracionalidad en el gasto público, y va a ir hasta las últimas consecuencias. Es un presidente honesto intelectualmente en ese sentido, que no es oportunista en términos de los costos políticos. Si tiene que pagar costos políticos, lo va a hacer. Y del otro lado tenemos también factores de poder que van a tratar de poner un freno, ¿no?, a ese avance que propone Javier Milei en ese sentido. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa y en un ratito Gonza nos termina de actualizar la agenda para esta semana. Habíamos quedado hasta el día martes, ahí nos quedamos empantanados en una discusión interesante que puede llegar a darse en algunas de estas comisiones que están previstas, pero llegamos recién al día martes, así que nos falta todavía por delante el resto de la semana. Se las actualizamos en un ratito. Información, actualidad
Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, Gonza, quedamos en el miércoles para que nos puedas actualizar las actividades que están previstas para esta semana con los temas que eso conlleva. Y viste, y tema por tema ahí opinamos. Sí. La verdad que el martes daba para que todo se extienda un poquito más de lo que estaba, por lo menos en los papeles, porque son muchas comisiones, muchos temas y todos realmente muy interesantes. Miércoles, continuamos con el repaso de la agenda parlamentaria, recordemos de esta semana, que va de lo que es hoy lunes 27 hasta el viernes 31, bien digo, ¿no? Bueno, miércoles, 10 de la mañana, Comisión de Discapacidad, habrá 11 proyectos que se van a poner sobre la mesa. La realidad es que hay uno que tal vez va a ser el que va a tener mayor debate y demás, porque es un pedido de informe que se está solicitando al Poder Ejecutivo, son varios diputados los que firmaron este proyecto, para lo que es un informe de cómo se está llevando a cabo el programa que les voy a comentar ahora, que es justamente Incluir Salud, que es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, justamente para que justamente haya una asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos, unos fondos justamente en unidades de gestión provincial para brindar servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de las pensiones no contributivas puedan acceder a la atención de calidad independientemente de dónde vivan. Bueno, justamente en la Agencia Nacional de Discapacidad hubo, o están denunciando que hubo en todo el país 340 despidos. Y algunos programas muy concretos quedan desatendidos, ¿no? Claro. Algunos que están vinculados a la accesibilidad de personas con discapacidad o a capacitaciones. Y en este contexto también quedan despedidas personas con discapacidad de distinta clase, distintas condiciones. Entonces, bueno, ahí hay una enorme preocupación porque esas personas que son despedidas y que tienen discapacidad tienen, por una cuestión que mismo aquí cuando se debatieron otras leyes de cupo, por ejemplo la ley de cupo travesti trans, se explica que algunas personas de una manera natural y orgánica no terminan teniendo un lugar en el mercado productivo, de no ser que existan las discriminaciones positivas, que es que se les generen lugares determinados. Hay personas con discapacidades físicas, por ejemplo, que si no fuera por la ley de cupos, no tendrían chances de conseguir un trabajo. Claro. Esto es algo que lo sabemos todos, ¿no? Porque ahí no te lo resuelve la lógica del mercado, necesitas un tipo de intervención de discriminación positiva para ayudar a estas personas que parten de un punto de vista de partida desventajoso, ¿no? Y sí, con lo que se llama una barrera, o sea, se trata de poder generar, entrada, tal cual. Claro, se trata de poder generar escenarios que puedan reducir esa barrera o por lo menos bajarlo un poquitito para que las condiciones sean similares. Yo no he visto, por ejemplo, en un supermercado un cajero que sea ciego o un repositor de una góndola que tenga síndrome de Down, por ejemplo. En general uno no lo ve en el mercado privado, sí ve que estas personas que tienen discapacidad, que además en general tienen muchísima formación, son empleados públicos, son empleados del Estado. Entonces, si forman parte de la Agencia Nacional de Discapacidad y encima son despedidos, es una situación muy preocupante. Yo creo que esto se va a colar fuertemente en esta comisión de las 10 de la mañana del día miércoles,
porque, bueno, ahí algo falló, que primero, 340 despedidos, y dentro de esos despedidos que hay personas con discapacidad, es como delicado, cuanto mínimo, ¿no? Sí, y nosotros tenemos la fortuna, no solamente aquí en la cámara, en el canal, de tener nuestro programa todas las mañanas, incluidos, sí. Donde no solamente aprendemos dentro del programa la comunicación para las personas no videntes, para ciegas, las personas ciegas, para las personas sordas, sino además también lo que es el trato en el día a día. Y esto sucede también en la Cámara de Diputados, donde se han visto avances en los últimos años respecto a personas que trabajan dentro de la Cámara a través de los cupos de discapacidad, pero también de los cupos travesti trans, por ejemplo. Sí. Otro de los cupos que se había avanzado, creo que en más de 33 o 34 personal que había ingresado a través de este cupo. Recordamos que se habían hecho eventos inclusive para esta importancia, como decía Seba, la intervención del Estado en este sentido, porque el mercado laboral en sí no tiene una oferta rotunda en este aspecto, y tienden más a las cuestiones discriminatorias. Claro. Bueno, vamos a continuar con el repaso, decíamos. Al mismo tiempo también, perdón, sí. Me parece que algo de lo que muchos de todos estos proyectos tienen que contar sí o sí es con auditorías, informes internos, ¿no? Porque cuando fue lo del INADI también muchos decían, tantas personas trabajan en esto, es mucho, es poco, ¿qué hacen? ¿Cuáles son los programas? ¿Cómo está distribuido ese personal a lo largo de distintas agencias? Lo mismo está pasando en otras instituciones u organismos, ¿no? Es como lo mismo con las universidades públicas, es tener más datos, ¿no? Menos opinión, más datos. Es realmente, en la Agencia Nacional de Discapacidad hay 340 personas que resultaron despedidas. Bueno, a ver, ¿qué hacían? ¿Qué rol cumplían? ¿Hay áreas que quedan descubiertas? ¿Cuáles son? ¿Qué riesgo supone esto en definitiva? ¿Qué es lo que más importa? Por ejemplo, decían en un momento los traslados de las personas con discapacidad, ¿no? Los choferes que trasladan personas con discapacidad, tiene que estar garantizado ese traslado, desde la casa hasta la escuela o el centro de rehabilitación o lo que fuere. Si vos tenés que, dentro de los despedidos, tenés 10 choferes que despediste, tenés 10 micros, no tenés forma de garantizarles tratamientos, educación, talleres, etcétera, etcétera, a las personas con discapacidad, que en muchos casos es determinante. Sí, también tienen que haber médicos en las distintas reparticiones públicas. Claro. Si no tenés el caso, bueno, ha pasado recientemente, ha muerto gente y no tenías un médico que atender frente a una situación de extrema emergencia como es, un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Bueno, tiene que haber, como decís vos, Mary, una auditoría para tener parámetros objetivos sobre, cuál es la cantidad de personal que hay trabajando en cada una de estas estructuras, cuál es el personal que está cumpliendo funciones, qué funciones cumplen, cuál es el personal que de repente es prescindible porque no está cumpliendo funciones, porque nunca volvió, de la pandemia. Una vez que fue la irrupción de la pandemia, empezó a funcionar bajo el esquema de teletrabajo y después nunca se reincorporó al circuito de trabajo, quedando sin tareas. Esas son situaciones que por supuesto hay que subsanar, pero uno tiene que tener información sobre la mesa para poder tomar decisiones que sean sensatas, con sentido común y con criterio. Exacto. Bueno, además de lo que será el pedido de informe de Incluir Salud, este programa que hacía mención recién, ojo con estos temas como los que menciona Seba, porque puede pedir la palabra a algún diputado que forme parte de esta comisión y diga, podemos hacer un pedido de informe para hablar, o en la próxima reunión informativa, o en la misma reunión poder transmitir algún tema para abrir el debate. Después habrá 10 proyectos de declaración, de beneplácito, de resolución y demás, de distintas jornadas, de distintas personalidades para destacar dentro del ámbito de la discapacidad. Continuando con la agenda, el miércoles mismo a las 10:30 se va a realizar una reunión conjunta entre lo que es, como ven ahí, comunicación informática y también defensa del consumidor, del usuario y de la competencia. Se van a poner 2 proyectos sobre la mesa, uno de Martín Tetaz, el otro del diputado Carro, creo que con la firma también de la diputada Carolina Jutrovic, respecto a cómo brindan la información al consumidor. Por eso
fusionan, ¿no?, lo que es la tecnología o en realidad la comunicación informática y la defensa del consumidor. ¿Cómo se nos está brindando a nosotros como usuarios de las TIC, de las tecnologías de información y de la comunicación, como puede ser, por ejemplo, un servicio de telefonía celular, un servicio de televisión de aire o de cable, justamente, o de internet? ¿Cómo se nos brinda esa información? ¿Es clara, es precisa? ¿Estamos al tanto de todos los porcentajes de aumento? ¿Si está correcto? Bueno, va a haber un lindo debate mañana, el miércoles. El miércoles 10:30. Exactamente. Bueno, continuando con la agenda del miércoles, que es un poquito nada más, un poquito más acotada que la del martes. A las 14, asuntos cooperativos mutuales y de organizaciones no gubernamentales. Consulté respecto a qué sucederá con esta comisión que preside el diputado Eduardo Tonioli. Lo que me dijeron desde la comisión es que todavía no está confirmado el listado, pero habrá invitados. Cuando hablamos de no está confirmado el listado, es decir, seguramente ya hay personas que han sido citadas, convocadas para ir a esta reunión. ¿Qué pasa? Ese listado después puede reducirse, puede agrandarse, entonces hay una cuestión muy protocolar dentro de la Cámara que hay que respetar. Lo digo por un caso personal en el cual una vez investigando me di cuenta de la importancia de reservar hasta que se comunica a las partes de la comisión y demás este listado. Obviamente que depende de si ya esté o no este listado ok. Pero la realidad es que va a ser una comisión bastante fuerte, esta del miércoles a las 2, respecto a la situación, imagínense, de las cooperativas con el Estado Nacional. Es decir, atento, va a ser una comisión bastante, no digo subida de tono, pero sí con las tarifas de servicio público muchas veces poniendo sobre las cuerdas la sustentabilidad de estas organizaciones, de estas cooperativas. Por eso mismo, va a ser una comisión bastante subida de temperatura en cuanto a los discursos, me lo puedo imaginar, y también por lo que estuve preguntando y consultando. Miércoles mismo a las 3 de la tarde, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para hablar un poquito de cómo está la situación y cuál va a ser la agenda también de trabajo. No tengo, creo, anotados algún proyecto y demás. Dentro Esta comisión la preside Lilia Lemoine, ¿no? Sí, ahora me dejaste. Hubo bastante ruido con su designación por posicionamientos previos antes de que la Libertad Avanza llegara al Poder Ejecutivo. Ella tenía algunas posiciones que estaban reñidas con algunas premisas, ¿no?, de la actividad científica, si se quiere. Sí. Pero bueno, ella cree que, y todos los compañeros que la pusieron en ese lugar creen que tiene sobrada capacidad para conducir esa comisión. No, en realidad es Daniel Goyán. Es Daniel Goyán. ¿Es Daniel Goyán? Lilia Lemoine está como vicepresidenta segunda. Ah, ok. Vicepresidenta segunda Lilia Lemoine, la diputada de la Libertad Avanza, Daniel Goyán, es quien se ha quedado con la presidencia de esta comisión, que también tendrá invitados. Mañana posiblemente ya tendremos el listado confirmado para hablar sobre la situación actual. Muchos temas siempre. Ciencia, imagínense, ciencia. Daniel Goyán fue ministro de Salud de la Nación y también de la provincia de Buenos Aires. Y ministro durante la pandemia. Claro. Bueno, y no nos olvidemos que Daniel Goyán, una persona muy importante en los años anteriores, cuando volvió a ser diputado, en la Comisión de Salud, y hay muchos temas de salud y acción social que tienen mucha vinculación con la tecnología, teniendo en cuenta que ya hay avances en países vecinos de la detección de distintas enfermedades en un corto plazo, por ejemplo con inteligencia artificial, o a través de un software de inteligencia artificial se logran ver y detectar cosas que ante el análisis de la tecnología actual y del ojo clínico no se puede ver, y que la tecnología en este sentido ayuda y mucho. Por eso digo, atentos también a esta comisión, que será más que interesante. Y la última dentro de la agenda, con muchos proyectos, es la de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, que se va a reunir con la Comisión de Deportes. Sí, a mí me llama la atención esa cruza, pero bueno, Bueno, pero hay una cierta vinculación con el deporte, y serán muchos proyectos. De hecho, si vemos la agenda, tenemos un largo recorrido dentro de los proyectos que se van a poner en tela de juicio. Algunos reconocimientos, pero también algunas situaciones vinculadas con
los intereses marítimos y el deporte, que recordemos, siempre cuando hay un juego olímpico empezamos a recordar esas disciplinas que se realizan en las aguas y que necesitan también de un progreso, necesitan también de un programa apoyo, también. De un programa, sí, claro, sí. Esto es algo que, digamos, apareció en la pandemia, pero también apareció con los Juegos Olímpicos. ¿Te claro. acordás? Donde, no sé, se veían escenas como... bueno, entrenando con botellas, residuos. Sí, todo. en piletas de natación, claro. o haciendo algunos ejercicios en la bañadera, en distintas situaciones muy creativas y muy ingeniosas. Sí. Sí, pero bueno, bueno, tenis jugando contra un frontón, por ejemplo, también. Claro, pero en deportes náuticos, bueno, claro. ahí vos tenés otras dificultades, porque el resto, hay una parte que vos podés complementar en tu casa con complementos, con pesas y qué sé yo, pero digamos, el hábitat en el que se desarrolla el deporte tenés que practicarlo ahí, ¿no? Con las inclemencias que supone estar en el agua. Sí. ¿Te acordás lo que pasó en la pandemia? Que era a los muchachos que estaban entrenando, no sé si era para las regatas, no me acuerdo, o eran los kayakistas, no me acuerdo cuál de las disciplinas que lo querían detener porque estaba practicando en el río. Sí, me acuerdo también del caso del surfer, ¿te acordás? Que fue uno de los casos que más rápido salió a la superficie, que él quería trasladarse a una casa que tenía su familia en la costa y fue detenido, ¿no? A pesar de que, bueno, no estaba provocando ningún tipo de desmán, pero estábamos en los primeros días de esa cuarentena tan estricta que se dictó desde el Poder Ejecutivo Nacional y quedó como estigmatizado el surfer porque que estaba burlando los controles de seguridad, ¿no? Para preservar la salud de la gente. Hemos vivido mucho. Fue una situación extremadamente extraordinaria, valga la redundancia, que alteró las rutinas de todos y todas, y se dieron situaciones que rozaron lo bizarro también, ¿no? Lo bizarro. ¿Se acuerdan? Bueno, las restricciones para los runners en los lagos de Palermo. Bueno, algo que si uno ve con el diario del lunes decís, bueno, qué absurdo poner un límite. Pero en aquel momento, bueno, se tomaron decisiones sobre... Pero era un escenario totalmente incierto, por otra parte, con un sistema de salud que también estaba tratando de dar respuestas a con una crisis muy difícil de gestionar, ¿no? Porque es algo que claramente uno tiene la sensación que si estaba advertido, se desconsideró, se desoyó. Y si no, bueno, es mucho más complejo todavía porque teníamos mucha menos información y aparte esto también exacerba en un determinado punto nuestro humor social, nuestra idea de que tenemos la posibilidad de morirnos si el Estado no nos cuida, cosa que es cierta. Bueno, ¿no? Puso en evidencia un montón de cosas. Recién hace un ratito volvíamos a hablar de la pandemia con Gonza por las cuestiones también vinculadas a las reformas laborales, claro, las reformas laborales que se pretenden dar o a toda la reflexión en torno a los ambientes laborales y todo lo que dejó la pandemia en ese sentido. Pero si querés, el Congreso, si bien ha estado muy atentos a poder regular y a poder avanzar, ¿no? Y a poder surfear esta ola inmensa, este tsunami que fue más que una ola, fue un tsunami que fue la pandemia. Bueno, algunas cosas no quedaron del todo, entre comillas, acomodadas. Porque, por ejemplo, también estoy pensando en esta cosa del deporte y más allá de la pandemia y no pandemia. En un momento nuestros atletas dieron realmente tuvieron realmente una muy buena repercusión en Juegos Olímpicos porque había un programa a donde lo que entre otras cosas les mostraba a los atletas es que ellos podían prescindir de sus otros trabajos. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de deporte estamos muchas veces solamente mirando la vida de los futbolistas. La vida de los futbolistas es una vida de lujo, es una vida donde el tipo puede vivir de ese deporte, donde no solamente que puede vivir, sino que se da absolutamente todos los gustos y todos los excesos también. Pero el resto de los deportistas... La mayoría de los deportes no son profesionales, son amateurs, más allá de que los deportistas se lo tomen con mucha seriedad y dediquen muchas horas. Se hace a pulmón y muchas veces sin el apoyo institucional necesario, más allá de que puedan existir algún tipo de becas, pero eso no alcanza para poder vivir. Entonces tienen que desarrollar otros trabajos y eso genera una merma automática en sus prestaciones, ¿no? En su rendimiento. ¿Sabes qué pasa? Que si uno analiza el tema, bueno, vos decís, ¿qué priorizas?
la baja en los alimentos o sostener a un deportista. Pero pará, porque al mismo tiempo, vos pensás, cuando se ponen los fundamentos de los proyectos que crean los diputados, ¿qué te dicen? A la hora de la banca o de la beca que se tiene que sostener o de la beca que se tiene que aumentar para los deportistas. Es básicamente que además de representar su nombre, su esfuerzo, está representando al país. Pero ¿qué pasa? Después se empiezan a ver estos famosos casos como sucedió con Krismanich, ¿se acuerdan? Gana la competencia de taekwondo, gana la medalla de oro. ¿Y qué pasa? Empezamos a ver mayor cantidad de escuelas, mayor cantidad de niños que querían empezar con taekwondo. Y si vos eso lo vas multiplicando, ¿qué haces? No es solamente el interés del niño que lo ve por la tele, lo ve triunfar, lo ve emocionado con la medalla y la bandera argentina arriba de lo más alto, que es lo más hermoso que nos puede suceder, sino que además fomenta a que los propios clubes de barrio tengan que incrementar su actividad con otras actividades que tal vez no lo habían planificado antes. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, los taekwondistas, empieza a aparecer el judo, empieza a aparecer actividades como puede ser, bueno, ahora está mucho más fomentado el pádel, el patín, otra de las cuestiones, el hockey con las leonas, por ejemplo, ¿no? Sí, son es toda una actividades cadena, muy sanas, toda una cadena. Que generan sentido de pertenencia, generan camaradería, forjan el carácter, generan comunidad. Y además muchos de estos clubes también cobran, o sea que se mueve también una rueda económica. Por eso muchas veces cuando se pone en cuestionamiento la inversión en actividades deportivas, bueno, hay que poner en la balanza estas situaciones también, ¿no? Díganme una cosa. Y cómo también el deporte a su vez es un vehículo para poder acercarle una realidad distinta a un chico que de pronto no ve salida, no ve futuro, no ve contención, no ve posibilidades más allá de lo que la vida le dejó previsto, que puede ser una mamá y un papá muy humildes o puede ser incluso realidades muy complejas. Ahí el deporte es un vehículo para extraer a ese chico de una realidad compleja y poder colocarlo con todas las complejidades también que eso tiene muchas veces, ¿no? Porque eso a su vez encierra otra complejidad que muchos padres ven en los chicos, que se tienen que salvar gracias al deporte de la realidad económica que atraviesa toda la familia y las presiones que llevan sobre sus espaldas es dramático. No necesariamente se justifica la realización de una actividad deportiva si terminan compitiendo en los Juegos Olímpicos. Digo, ya solamente los estímulos y la autoestima que genera para un chico, por más que no termine dedicándose profesionalmente a eso, le sirve como estímulo para salir adelante en la vida. De repente después, a través del deporte, se siente más contenido, tiene más autoestima y después eso le permite desarrollar otra actividad otros valores, parado desde otro lugar. Yo te digo otra cosa, más aplomo. Cierro la idea con esto. Díganme la verdad y veamos los números de acá a un año en la UBA. A ustedes, por dentro, aunque digan, no, igual, no, la verdad no me da. ¿No se les ocurrió decir qué interesante sería comenzar la carrera de economía para ser economista? Aunque sea un pensamiento suelto. Sí. Pero ¿a qué voy con esto? Seguramente se va a incrementar el triple en la Argentina en la carrera de la UBA para ser economista, para estudiar economía. ¿Por qué? Pero todo tiene que ver con que tenemos un presidente que está haciendo un revuelo internacional, porque apareció en una revista muy importante, porque el mundo habla de él. Después cada uno va a tener su opinión. Ahora, lo que sale en la tele, lo que se promueve en gran masa, después termina siendo algo muy interesante, como puede ser una carrera, como puede ser un deportista futuro, la salvación para una familia. A eso quería ir con la idea del fomento del deporte. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros en este lunes. Ya llega Horacio Bon con el resto del equipo para hacerles compañía y para poder actualizar las noticias que ocurran a lo largo de esta tarde. Que tengan una hermosa tarde ustedes. Gracias, chicos, también. Nos vemos en el próximo. Gracias, Meli. Gran placer. Chau.